Creo que estamos mal de tiempo, entonces vamos a tratar de apurar. En primer lugar, mil gracias al comité organizador por la invitación, y vamos a discutir un tema que, sobre todo en la República Dominicana, creo que es muy importante, es el hecho de la cesárea y la gran alta tasa. Nuevamente no tenemos ningún conflicto comercial que declarar, y estos son los objetivos que vamos a tratar de discutir. Primero, las estrategias para reducir la tasa de cesárea primaria, ya sea médicas o culturales, y después discutir la evidencia que justifica hacer una cesárea por razones médicas. Y cada vez que hablo yo de cesárea en toda Latinoamérica, el auditorio se vacía, porque esto no es importante, ya lo tenemos por un hecho. Y eso me parece a mí un gran error fundamental, y acá está el maestro, el doctor Iván Ortiz, con el que hemos discutido este tema a nivel de Latinoamérica, porque realmente eso es una tragedia, y su país es el principal culpable, con una tasa del 58.9%, mucho más alta que el Brasil. Entonces es importante, y acá tienen la tasa de cesáreas, lo que está ocurriendo en el mundo, y en Latinoamérica la curva es la superior, y estos son los datos. Esto salió en el Lancet hace solamente 4 o 5 años, y fíjense la tasa en países de bajos o medios recursos, y fíjense cuál es el país con la tasa más alta quizás del mundo. Su país, la República Dominicana, 58.9%, o sea, casi un 60%. O sea que en este país, y estos no son datos que yo lo estoy inventando, estos son datos oficiales, en su país, si usted tiene una gestante, esa gestante tiene menos de un 50% de poder tener un parto vaginal. ¿Cuál es la justificación de esto? Y muchos colegas, acá yo no estoy hablando de forma crítica, sino en forma objetiva. ¿Es esto correcto o no? Por lo tanto, si estamos hablando de mortalidad materna y hay un panel esta mañana de eso, deberíamos saber cuántas muertes son por hemorragia después del problema de placenta acreta, en el cual la causa es una iatrogenia por la alta tasa de cesárea. Entonces, en lugar de bajar la tasa de mortalidad materna en países como el de aquí, ¿qué estamos haciendo? Con la iatrogenia de la cesárea por todos lados, estamos usando más causa de problema de acretismo, y al final eso se desenlaza ¿en qué? En la tragedia de la hemorragia, no tener elementos, histerectomía y muerte materna. Por lo tanto, yo creo que este es un tema fundamental. Y disculpen que sea tan drástico en estas medidas, pero el mensaje tiene que ser largo y claro. A través de Latinoamérica, en todos los congresos, este debe ser un tema fundamental, que lo hemos puesto hacia el costado. Y si no están de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Yo me voy mañana, no hay problema. Ahora, ¿cuál debe ser la tasa correcta de una cesárea primaria? ¿Cuál debe ser la tasa? Por muchos años la Organización Mundial de Salud, basada en expertos, decía que de entre el 10 al 15%. ¿De dónde sacaron ese número? Yo no sé de dónde. Son los grandes expertos que lo han dicho. Y eso se volvió como un dogma, más o menos un 15%. Bueno, quizás la mejor publicación de lo que realmente debe ser la tasa ideal es esta publicación de Molina en el año 2015, que comparó en muchísimos países la relación entre la tasa de cesárea y la mortalidad tanto materna como fetal. Y lo que demostró Molina con los otros investigadores es, una vez que se alcanza una tasa del 19%, si usted sigue aumentando esa tasa de cesárea, no va a influir en nada en la tasa de mortalidad materna o en la tasa de mortalidad fetal. O sea, no era 15%, porque antes del 19% todavía hay una tasa alta de mortalidad materna y fetal, como lo que está pasando en África subsahariana, que es lo contrario de lo que pasa en Latinoamérica, que tienen tasas a veces de menos del 5%, con una gran tasa de muerte materna y fetal. Pero una vez que se alcanza ese número entre 19 a 20%, no hay cambio alguno, de muerte materna o muerte fetal. Entonces es un mensaje importante, porque tenemos que hablar que realmente, basado en evidencia, 1 de cada 5 mujeres debería tener una cesárea, no como acá, que es el 60%. Razones para incremento en cesáreas médicas: problema de distocia, monitoreo fetal, cesárea anterior, podálico, preeclampsia, ahí lo tienen, muchísimas.
De los problemas médicos, y esta me la dio el doctor Ortiz hace tiempo, competencias, tenemos un desconocimiento y minimización de riesgos maternos y fetales, uso inadecuado del partograma o no lo usamos para nada, malas prácticas en trabajo de parto, hay una dificultad si lo están haciendo el monitoreo fetal, en la interpretación con muchos falsos positivos, resultando una cesárea que no era necesaria, a veces no hay anegencia obstétrica, no se trabaja en equipo, se han liberalizado las indicaciones, circular de cordón, poco líquido amniótico, edad avanzada de la mujer, infertilidad. ¿Dónde está la evidencia que alguna de estas son realmente razones para hacer una cesárea? Y ya no estamos hablando de nosotros, estamos aquí ahorita en Punta Cana. Si fueran sinceros, ¿cuántos de ustedes han tratado de hacer una cesárea antes de irse, programada, porque tienen que venirse acá? Ahora, seguro que nadie hace eso aquí. Eso solamente pasa en otros países. Por favor, yo sé cuál es la realidad. Y no estoy criticando, sino quiero ser objetivo y que es importante el mensaje, porque yo creo que en este país, sobre todo, hay una crisis. Esto es una crisis. Y si no, demuéstrenme lo contrario. O sea, no hay evidencia, como le había dicho. Le hice el ultrasonido, la ecografía y vi una circular de cordón. Tenemos que hacer una cesárea porque si no se le muere el bebé, señora. ¿Correcto? O hice una eco o ultrasonido, el líquido amniótico está bajo, cesárea. Y a veces lo hacemos en forma iatrogénica, causando prematuridad porque lo hacemos antes de la semana 39 y terminan con un bebé que necesita oxígeno y tiene problemas posteriores. Edad materna, ninguna evidencia que una mujer de 40, 45 años o 35 años tenga que tener una cesárea. No, Jack, es el niño de oro. ¿Cómo va a tener que tener un trabajo de parto? Tenemos que cuidar a ese bebé. ¿Cuál es la evidencia de eso? Esa evidencia la creamos nosotros. Nadie más. ¿Basado en qué? Yo no quiero decir en qué porque no quiero juzgar a nadie, pero realmente no hay evidencia para hacer eso. Problema de infertilidad. ¿Sabe qué? Esta es una fertilización in vitro. Ovulamos, la mujer tenía 5 o 10 años de infertilidad. El bebé de oro, ¿cómo vamos a hacer que tenga un trabajo de parto? Hay que hacer una cesárea y sobre todo porque la mujer lo exige. Bueno, ¿quién educó a las mujeres? ¿Acaso estamos educando a las mujeres en el problema de placentario que puede pasar posteriormente? ¿O les estamos diciendo los problemas neonatales? Que a largo plazo esos bebés que han nacido por cesárea tienen mucho problema autoinmune, desde asma, ahora ya se sabe que se cambia el microbioma del neonato al nacer por cesárea, o sea que nuestra actitud ahora que creemos que es, lindo, tu bebé tiene Apgars 9, 10, todo salió lindo, no hay ningún problema, a largo plazo estamos causando iatrogenia, tanto para la madre como para el niño. Yo creo que acá acabo, ¿no? Un poco incisivo, yo sé, pero este mensaje creo que es importante. Estrategias para reducir la cesárea primaria, manejo el trabajo de parto. Con Iván hace unos cuantos años en la ciudad de Cali, en una clínica privada, se dedicó un día entero, ¿correcto, Iván? Un día con todo el personal, todos los medios, clínica privada, a el parto vaginal. Desde básico, como si fueran residentes de primer año, todo el mundo. Desde monitoreo, cómo hacer un parto instrumentado, cuáles son las indicaciones de cesárea, porque esa clínica decidió, ¿saben qué? El hecho de la cesárea es un indicador de qué, como dice muy bien Iván, de seguridad y calidad en la atención obstétrica, sí o sí. Es un indicador fundamental. Entonces yo no quiero decir como indicador fundamental de seguridad y calidad en obstetricia, ¿dónde está la República Dominicana? No me importa cuántos Dopplers tengan, cuántas resonancias tengan, que tengan el último equipo lindo y todo lo demás. Esto es un problema fundamental. Y ahí tienen otras cosas, ya ni hablar de parto instrumentado, interpretación del monitoreo fetal, una versión externa cuando el bebé está en presentación de nalga, podálico. ¿Qué hay de la inducción del parto? No, acá no está el profesor Fresina, Ricardo, que él está en contra de la educación de inducción del parto. Bueno, la nueva evidencia, por lo menos en Estados Unidos, dice que ofrecer una inducción a una mujer sin ningún riesgo y deprimida reduce la tasa de cesárea. Qué curioso.
Lo que habíamos dicho por mucho tiempo, no induzcan la semana 39, ojo, porque eso va a aumentar la cesárea, la evidencia demuestra lo contrario. Y obviamente culturales, como dije, hay que educar en la radio, en la televisión, en los medios sociales, en las redes sociales, cuáles son los problemas al hacer una cesárea, ni hablar. Y también hay la cuestión económica, que yo no lo puedo minimizar. No, la remuneración por una cesárea, usted está listo en 15, 20, 30 minutos, puede seguir viendo a otros pacientes, puede programar su vida y todo lo demás, y se paga mucho más por una cesárea. No sé cómo pagan en la República Dominicana, comparado con el parto vaginal, que uno puede estar 24 horas estando ahí sufriendo y no le alcanza a hacer nada. Somos humanos, eso es la verdad. Y lo que yo considero que lo logramos hacer en Estados Unidos, cambiar el modelo de atención obstétrica, incluyendo en las clínicas privadas, trabajar en equipo. No, Ludmir, eso no puede pasar acá, porque mi paciente quiere que yo solo la tenga esa paciente, aunque yo me estoy yendo a Estados Unidos acá, yo la voy a atender y por lo tanto le voy a hacer una cesárea, porque me estoy yendo de viaje. ¿Sí o sí? ¿Correcto? Ok. En Estados Unidos, hace 5 o 6 años, se hizo un consenso cómo prevenimos en forma segura la cesárea primaria. Y lo que empezaron a definir era totalmente diferente a lo que había dicho Emanuel Friedman, de cuáles deben ser los estadios de una cesárea. El primer estadio, el estadio latente, cuando empieza a contraer la mujer, no hay límite. Ya no es que eran 18 horas, 24 horas, pueden ser 2, 3, 4 días. O sea que hacer una cesárea cuando una mujer empieza a contraer, y todavía no ha llegado a la fase activa, que ahora ya no se define como 4 centímetros, sino como 6 centímetros. Y eso es de la COC. Ustedes son miembros de la COC, sección del Distrito 3. Y 6 centímetros. Es decir, si una mujer todavía no ha alcanzado 6 centímetros, todavía está en la fase latente. ¿Cuál es el máximo tiempo de la fase latente? No hay máximo. Yo sé, Alberto, disculpa, tengo acá todavía 8 minutos. Ok. ¿Qué hay? ¿Cuánto hay que esperar antes de decir que hay un problema de distocia, que no ha dilatado o el bebé no ha descendido? Antes decíamos 2 horas, ¿correcto? Ahora son 4. O sea que un gran cambio. Y en el expulsivo antes decía, en 1 o 2 horas, ahora ya tenemos por lo menos dejar a la mujer por 3 horas en una primeriza y 2 horas en multípera. 2 horas en una multípera. ¿Qué hay de la parálisis cerebral? No sé si hay abogados o no, este es el bendito San Benito que tenemos. Si no le hace una cesárea y el bebé tiene problemas es porque no le hizo la cesárea, ¿correcto? El problema médico legal. La verdad es que no hay ninguna evidencia, que hay una relación entre la parálisis cerebral y la tasa de cesárea. Al contrario, la parálisis cerebral sigue igualitita en su tasa, la tasa de cesárea se ha disparado. Si ustedes ven los datos de la República Dominicana, yo le puedo asegurar que la tasa de parálisis cerebral en este país no ha cambiado. No ha cambiado. En cambio, su tasa de cesárea ha aumentado no sé en cuántas cifras, 60% ahora. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este concepto. Yo hago cesárea porque me quiero cubrir todo. Ya sabemos que la parálisis cerebral no es el resultado del trabajo de parto. Si eso serían unos casos muy contados. Es un problema que pasa antes, que puede ser genético, infeccioso, que todavía no lo entendemos bien. La monitorización electrónica del latido fetal en más de 37,000 pacientes desafortunadamente no demostró con el bendito monitoreo fetal que hacemos cambio alguno en la muerte perinatal, en la parálisis cerebral, pero eso sí, una gran tasa de cesárea. Y ahora se ha vuelto, por lo menos en Estados Unidos, un problema médico legal. Si uno no le hace un trazado y tiene un resultado adverso, ¿por qué no monitorizó el bebé? ¿No es cierto? Lo cual no está basado en evidencia. Para terminar lo de la inducción, esto debe saber todo el mundo, este es un estudio muy importante, la RIFE, del agosto del 2018, en la revista Nueva en Inglaterra, de un estudio aleatorio de más de 6,000 mujeres sin ningún factor de riesgo, primigestas, a la semana 39 de gestación, sin importarles cuál era el bishop. Un bishop bajo, fueron randomizadas. A usted le vamos a tratar de inducir el parto, a usted la dejamos que siga normalmente y ver qué pasa. Primero querían ver si había una diferencia alguna en el resultado de mortalidad perinatal, y ¿qué descubrieron? No hubo diferencia alguna entre los dos grupos. Pero eso sí,
se redujo la tasa de cesárea primaria de un 18.6% en el grupo que fue inducido versus 22.2% cesárea primaria primigestas mujeres de bajo riesgo. O sea, totalmente en contra de lo que la intuición dice. Y el primer autor de ese estudio fue Bill Grothman, de Northwestern en Chicago. Él hace una revisión sistemática. Grothman y Coy son quizás las autoridades mundiales en lo que se refiere a este tema. Hacen una revisión sistemática de todos los estudios que han habido sobre inducir o no inducir mujeres de bajo riesgo a la semana 39 y demuestran contundentmente que se favorece la inducción. Ojo, no es como cuando dijo con el doctor Fresina, que en Uruguay me demuestra que con la inducción la tasa cesárea se va arriba, pero muchas de esas mujeres tienen factores de riesgo y acá estas mujeres no tenían ni un factor de riesgo. Entonces, en más de 650,000 mujeres que se desembarazaron en muchos hospitales de Estados Unidos, la inducción del parto en mujeres bajo riesgo resulta en ¿qué? En una reducción de la tasa de cesárea primaria. ¿Eso se aplica a la República Dominicana o Latinoamérica? Yo no sé, porque no se ha hecho el estudio. Y ahí está, ¿se puede aplicar? No se ha realizado. En países de Latinoamérica, la mayoría de nuestros estudios son retrospectivos que demuestran lo contrario. Es una conducta intervencionista. Acá estoy tratando de reducir la cesárea, pero usted está interviniendo. Nosotros queremos un parto natural. ¿Para qué me va a poner una intravenosa y darme oxitocina y todo lo demás? Y falta de recursos. En nuestros hospitales públicos, ¿quién tiene el lujo de invitar a una paciente para hacer una inducción electiva a la semana 39? ¿Y quién paga para los agentes de maduración pulmonar y ese cuidado? Maduración cervical. O sea que hay problemas. Vayamos a la presentación podálica. Vale la pena que a la semana 37 chequeen si está viniendo de nalgas o no el bebé y en lugar de nomás ofrecer la cesárea primaria, ofrecer una versión externa, que no es cruel. Si usted está tomando su examen para los boards en Estados Unidos, esta es la pregunta clásica. Quiero que me diga si a la semana 37, en una primeriza, usted por examen tiene una presentación podálica, ¿cómo maneja esa mujer? Si usted me dice de frente, yo le ofrezco una cesárea, se acabó el problema. Yo no creo que usted va a pasar sus boards. Porque tiene que por lo menos ofrecer esto, que es efectiva en un 65 a un 70%. Y se dice sobre todo que una ecografía para ver si hay suficiente líquido entre el cuello y la nalga del bebito puede ser un buen predictor de las chances de tener un resultado positivo al hacer la versión. ¿Qué hay del gemelar? ¿Tiene que hacer cesárea o no? No existe evidencia clara de beneficio de la cesárea electiva en embarazo gemelar con presentación cefálica del primer gemelo. Entonces, el primero viene de cabecita, el segundo, aunque esté en transversa, en podálica, en lo que quiera, esa mujer puede tener un trabajo de parto, no correr inmediatamente a la cesárea. Y eso ya se ha estudiado todavía en forma aleatoria. Nuevos módulos de atención obstétrica, que es lo que hemos discutido tanto con Edgar Iván Ortiz. ¿Podemos hacer esto en Latinoamérica? Sí o no, pero es un cambio cultural totalmente. En mi país yo lo logré hacer al hacerlo, y muchas pacientes decían, nos vamos a ir, este modelo no sirve, yo quiero a mi médico todo el tiempo. El hecho es que con estos nuevos modelos la tasa de cesárea primaria baja. Y para terminar, hace 5 o 6 años, cuando Mark DiFrancesco era el presidente de la COC, y Egon Guzmán, que es chileno, que no sé si lo conocen acá o no, estaba muy metido en la sección de Chile con la COC, y conmigo, decidimos hacer un llamado, y eso lo publicamos, a todas las secciones de Latinoamérica de la COC, a reunirnos y a discutir qué hacer con la alta tasa de cesárea en nuestros países. Solamente eso era el tema, no el Doppler, no cirugía laparoscópica o robótica, sino esto es un asunto de salud pública. E hicimos un llamado a todas las secciones de la COC, y ahorita estoy viendo que hay un simposio de la COC aquí, mientras que estamos hablando. Este debería ser el tema de ese simposio, no que yo venga a decirles esto. Entonces hicimos ese llamado. En segundo lugar, con Ricardo Fresina, que está acá, y Edgar Iván Ortiz,
hicimos un statement de la FLASOC, ¿correcto? Sobre cesárea, bien claro a nivel de Latinoamérica, diciendo que debemos desarrollar protocolos estándar para la indicación de cesárea. Y no si está haciendo una cesárea electiva, crear una indicación para esa cesárea electiva. Ah, no, es que había una circular de cordón y eso es lo que ponen. En lugar de decir, ¿sabes qué? Fue una cesárea electiva sin indicación médica. O sea que y incorporar las nuevas definiciones de los estadios del trabajo de parto y una serie de otras recomendaciones que pusimos. Y finalmente, porque se acabó el tiempo, acabamos de escribir un capítulo para la FIGO del Global Library of Women's Medicine. Esto va a estar tanto en español como en inglés, que está saliendo ahorita, que lo hicimos con la doctora Cárcamo de Honduras, Ricardo Ofecina, Egarimán Ortiz y conmigo. Y esto fue lo que pusimos. Primer punto, por lo que había dicho, quiero enfatizar esto. La tasa de cesárea es un indicador de calidad obstétrica y representa un problema de salud pública. Ya discutimos que no debe ser un 15%, pero un 19% la tasa ideal. Obviamente la cesárea está asociada con 3 veces más a un desenlace adverso severo comparado con un parto vaginal. Los neonatos nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de problemas respiratorios, admisión a cuidados intensivos y desarrollar cuadros alérgicos a largo plazo. Obviamente, el problema económico de la remuneración hay que ser atacado con autoridades y sistemas de salud. Entonces, quiero acabar acá, creo que estamos a tiempo. Si los he ofendido, lo siento mucho, pero solamente quiero un mensaje acá. En este negocio de la obstetricia y la ginecología, esto no es sobre nosotros. Nosotros tenemos un deber, por eso ustedes están acá, no solamente para disfrutar la playa en Punta Cana, sino de actualizarse. ¿Y por qué nos actualizamos? No porque un colegio o el país no los exige en forma regulatoria, porque queremos hacer lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, desde mi punto de vista, que puedo estar errado, en el centro de todas las decisiones debe estar la mujer. Y este es nuestro negocio. No lo que me conviene a mí, que yo me tengo que ir, que tengo más pacientes, que tengo que hacer y hago una cesárea electiva, sino hacer lo mejor al paciente. Y a la mujer hay que educarla, que lo mejor no es una cesárea electiva, porque tiene problemas tanto para ella como para el neonato, sino lo mejor es un parto vaginal. Muchas gracias.